antes de comenzar, les recuerdo que tengan todos sus micrófonos apagados y sus cámaras para que no haya problemas con el ponente. Y si tienen alguna duda, la pueden dirigir en el chat al profesor Loyola, a Denise o a mí, y se las hacemos llegar al ponente al final de la sesión. El día de hoy, nuestro ponente es el doctor Miguel Ángel Guadarrama García, y el título de su ponencia es Matemáticas aplicadas a la geometría, las geometrías no euclidianas doradas. Él es licenciado en matemáticas y maestro y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. Sus áreas favoritas de las matemáticas son la geometría algebraica, la geometría diferencial y la teoría de singularidades. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias y de la FES y está dirigiendo una tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias que ya casi está por ser defendida y se titula Métricas de Funk y Hilbert y su geometría en subconjuntos convexos del espacio proyectivo real de dimensión n. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ya puede comenzar, profesor. Ok, bueno, entonces antes que nada, pues muchas gracias a Enrique por la invitación y a todos los organizadores de este seminario. Para mí es un gusto hablar, de hecho es la primera vez que hablo en la FES Acatlán, entonces pues me da eso más gusto aún, que sea aquí en este seminario justamente donde pues hay muchos estudiantes que están interesados justamente en todos los temas que están relacionados con las matemáticas aplicadas, ya sea también matemáticas puras y matemáticas aplicadas. Entonces, pues si ven mi título, a lo mejor puede parecerles un poco raro, matemáticas aplicadas a la geometría. La verdad pensé en un título, pues que se viera un poco chistoso, a la vez un poco contradictorio. Y pues eso se me ocurrió. Y justamente la idea que les quería comentar es, pues en realidad, digamos, sí son matemáticas aplicadas, porque son áreas que generalmente, sí están dentro de la geometría, pero es una geometría que es más apegada justamente a cuestiones de estética. Entonces, en ese sentido, pues sí es una especie de aplicación, lo que espero que podamos ver. En realidad no les voy a platicar mucho, pues justamente de las geometrías no euclidianas, sino más bien de ciertas construcciones que se obtienen a partir de estudiar justamente a los números de Fibonacci y los números de Lucas. Entonces es justamente lo que les quiero platicar ahorita. Entonces, pues digamos aquí en esta primera diapositiva básicamente es una especie como de temario. En realidad lo primero de lo que les voy a platicar es de los números de Fibonacci y de sus generalizaciones, que son los números de Lucas. Y después voy a tratar de introducir ciertos números que son otra vez una generalización de estas generalizaciones, que son los lambda números de Fibonacci, y que de ahí surgen los números que son los números metálicos. Los números metálicos, de alguna manera, números que ya se conoce desde hace tiempo también, pero que generalizan al número dorado. ¿En qué sentido lo generalizan? En realidad, digamos, son números reales que ya conocemos todos, pero que tienen propiedades muy parecidas justamente a las del número dorado. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Leonardo de Pisa, en realidad casi todos lo conocemos como Fibonacci, pues él fue un matemático francés del siglo XII, siglo XIII, y él se interesó en el siguiente problema, que es el problema de los conejos de Fibonacci. Y este problema dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una pareja de conejos y esta fue puesta en una granja con el propósito de determinar cuántas parejas de conejos nacerán en un año si cada mes, cada pareja de conejos produce una nueva pareja. Y considerando que los conejos empiezan a producir una nueva pareja cuando son fértiles, es decir, 2 meses después de su propio nacimiento, ¿sale? Entonces, aquí hice una pequeña tablita en donde pongo, pues digamos, los meses, las parejas, y en realidad las parejas las voy a separar en pareja fértil y parejas nuevas. Y si notan, si empezamos, digamos, el 1 de enero, entonces solamente tenemos una pareja, que es una pareja ya fértil.
Y entonces si dejamos pasar de acuerdo a las reglas que nos dijo el problema de Fibonacci, pues para el 1 de febrero tenemos una pareja que es fértil, justamente la que teníamos ya del año anterior, pero ahora también tenemos una nueva pareja. ¿Sí? Justamente transcurrió el periodo en donde justamente los conejos ya tuvieron descendencia, nuestra primera pareja ya tuvo descendencia. Entonces, para el 1 de febrero, ya no solamente tenemos una pareja de conejos, sino tenemos una nueva pareja de conejos y esa pues todavía no es fértil. Sí, hay que esperar cierto tiempo para que se vuelva fértil. Pero si nos vamos al 1 de marzo, entonces nuevamente tenemos nuestra primera pareja y esa pareja, como ya era fértil, volvió a tener descendencia y entonces eso nos generó una nueva pareja de conejos. Pero la pareja anterior que teníamos se volvió fértil, ya también es adecuada para tener descendencia. Y entonces noten que para el 1 de marzo, entonces ahora tenemos dos parejas fértiles y una pareja nueva. Eso nos da un total de 3 parejas. Y entonces el proceso sigue. Para el 1 de abril tenemos nuestra pareja inicial y esa pareja inicial nos da origen a una nueva pareja de conejos. La pareja que sabía, nuestra segunda pareja ya se volvió fértil y de hecho nos dio una nueva descendencia. Y la pareja que nació en el paso anterior, pues se volvió fértil. Entonces eso nos da a que en realidad tenemos 3 parejas fértiles y 2 parejas nuevas. Nos da un total de 5 parejas en total. ¿Sale? Y entonces, para el 1 de mayo, pues otra vez el proceso sigue. Y entonces lo que tenemos es que para el 1 de mayo tenemos 5 parejas fértiles y 3 nuevas parejas, lo cual nos da un total de 8 parejas de conejos. Total que para el 1 de junio, pues el proceso sigue y entonces tenemos 8 parejas fértiles, justamente todas las parejas del ciclo anterior ya son fértiles, pero las parejas que eran fértiles en el ciclo anterior, entonces dieron origen a una nueva pareja. Y es por eso que aparece que para el 1 de junio tenemos 8 parejas fértiles y 5 parejas nuevas. Nos da un total de 13 parejas. ¿Sí? Entonces, eso nos da origen justamente... a ver, espérenme, déjenme... Ok. Bien, tenía la impresión de que había tenido otra tabla. No sé, creo que se borró o no sé por qué no aparece. Pero bueno, el punto es que en realidad, si nos fijamos en esta tabla que tengo aquí, es muy fácil notar que el total de parejas, si nos fijamos en la última columna, en el total de parejas, cada uno de los números se ve como la suma de los dos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, el 13 es suma de 8 y 5. ¿Sí? Y entonces 8 en realidad se ve como la suma de 3 y 5. 5 se ve como la suma de 3 y 2. 3 se ve como la suma de 2 y 1. ¿Sale? Entonces, es muy fácil ver a partir justamente de esa relación que se cumple una cierta relación de recurrencia. Sí, ahorita en la siguiente diapositiva surge. Entonces, en realidad lo que sucede es que aparecen justamente estos números que son los números de Fibonacci, que son esta sucesión. Empezamos con un 1, después 1, 2, 3, 5. Y noten que justamente estos números son los que nos estaban apareciendo, los primeros, aquí en este caso serían los primeros 6. De hecho, los primeros 7 son los números que teníamos del total de parejas. Pero justamente nuestra construcción nos permite seguir iterando de tal manera que pues, justamente 21, noten que lo podemos ver como la suma de 8 y 13. Entonces, Fibonacci se dio cuenta que justamente estos números cumplen esta relación de recurrencia. Es decir, digamos, cualquiera de los términos, que en este caso, digamos, estoy denotando con una F y un subíndice n más 2, se ve como la suma de los dos anteriores, ¿sí? Es decir,
el enésimo más 2 término se ve como la suma del enésimo más 1 y el enésimo. Esta es una de las primeras recursiones, si no mal recuerdo, que hubo en la historia, justamente a partir de los números que encontró Fibonacci a partir de su problema. Y una pregunta interesante, pues digamos, vimos que justamente cumplen esta relación de recurrencia, es decir, que el enésimo término se ve como la suma de los dos anteriores. Y entonces algo, digamos, natural es preguntarse qué pasa con los cocientes de dos números consecutivos, de dos números de Fibonacci que son consecutivos. ¿Sale? Y entonces, para responder a ello, vamos a ver que en realidad, digamos, no es muy difícil probar que la sucesión de cocientes, justamente si toman el enésimo y lo dividen entre el siguiente término de la sucesión de Fibonacci, entonces esa sucesión nueva de cocientes converge. Y digamos que pensemos por el momento que converge a este número que se llama X. Y vamos a determinar cuál número es, ¿sale? Entonces, para determinar qué número es, noten lo siguiente. Tomen la relación que tenemos aquí arriba, la fórmula de recurrencia de los números de Fibonacci, y dividan entre el enésimo más un término de ambos lados de la igualdad. Haciendo eso, pues nos queda de un lado el cociente del término n más 2 entre el término n más 1. Del otro lado nos va a quedar 1 más el término enésimo entre el término n más 1. ¿Sale? Y entonces noten que si a esa relación que acabamos de describir le calculamos el límite de ambos lados, entonces vamos a tener que esta igualdad que tenemos aquí, que x es igual a 1 más 1 entre x. ¿Sí? ¿Todos lo vieron? Justamente aplicamos el límite de ambos lados y como el límite es x, no importa qué subíndice tomemos, o sea, en realidad digamos es un poco como de trampa, pero en realidad uno puede probar que en realidad no importa cómo uno describa la sucesión, los límites van a ser lo mismo, y entonces vamos a tener algo de la forma x igual a 1 más 1 entre x. ¿Sale? Pero noten entonces que si simplificamos esa expresión, entonces lo que obtenemos es este polinomio, que en realidad, bueno, en esta forma de escritura, en la forma en la que está escrito, es la igualdad entre dos polinomios, que es un polinomio cuadrático y un polinomio lineal, es decir, x al cuadrado igual a x más 1. Y si despejamos, o bueno, si pasamos del otro lado a x más 1, entonces obtenemos justamente un polinomio que es x al cuadrado menos x menos 1, y tiene sentido preguntarse quiénes son sus raíces. ¿Sí? Y entonces sucede que este polinomio tiene dos raíces reales, que son 1 más menos la raíz de 5 sobre 2. Y entonces, como se recuerdan, en nuestra descripción anterior, lo que hicimos fue llamar justamente al límite de fn entre fn más 1, el límite de la sucesión de los cocientes, como x. Entonces, si ese número justamente, ese número es positivo, ese límite es positivo, tiene que ser positivo porque los cocientes son positivos. Y en este caso, justamente, ese x va a ser 1 más la raíz de 5 sobre 2. ¿Sale? O sea, en realidad, digamos, pudo haber sido 0, pero como justamente estamos viendo que si x es el límite de esa sucesión de cocientes, entonces debe satisfacer esta ecuación cuadrática y por lo tanto tiene que ser alguno de estos dos números. Pero justamente, como les decía, como los cocientes son positivos, entonces tenemos que tomar de las dos raíces que aparecen ahí, pues justamente la que es positiva. Entonces, tenemos que x vale 1 más la raíz de 5 entre 2. Y este es el número dorado. Sí, es el número que ha causado pues bastantes estudios a lo largo de la historia de las matemáticas. Y de hecho ha generado pues geometrías, como les comentaba, inclusive justamente como la geometría divina, que ciertamente pareciera que está un poquito más del lado del esoterismo, pero pues digamos, si nos vamos un poquito más a la estética, entonces, pues es algo que tiene que ver justamente con la armonía. Entonces, este es un número muy especial, es el número dorado, y, y si lo ven, pues
lo relacionamos con el problema de los conejos, ¿sí? El problema de los conejos de Fibonacci. Sale de manera natural a partir de ese problema. Este número lo vamos a anotar con phi, ya no como x como lo hicimos en las diapositivas anteriores, sino con phi. Y pues vamos a ver qué otras propiedades hay. Entonces, como les comentaba, una de las primeras generalizaciones que se hicieron de los números de Fibonacci la realizó Lucas. En realidad, digamos, se llama François-Edouard Anatole Lucas. Él nació en Francia en 1842 y murió en 1891. Digamos, su historia es un poco trágica porque al parecer un carruaje perdió una de sus llantas y la llanta lo golpeó en la cara. Y aunque no murió directamente del golpe, murió poco después a partir de una infección. Entonces, si notan, en realidad este matemático del siglo XIX murió un tanto joven, casi pues sí, alrededor de 50 años. Y entonces, él lo que notó es que se podía generalizar a la relación de recurrencia que introdujo Fibonacci de la siguiente manera. ¿Sí? Digamos, lo único que hizo fue notar que pues podemos definir sucesiones de tal manera que cualquier elemento de la sucesión se vea como la suma de los dos anteriores. Pero además podemos cambiar justamente cada una de estas sucesiones si pedimos que haya términos iniciales particulares. En este caso, digamos, lo puse aquí en abstracto o en general, que estos términos iniciales, digamos, son G1 y G2. Sí, digamos, para fijar ideas, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, pensar en los dos dígitos de su fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy es 11. Entonces podemos iniciar una sucesión que sea G1 igual a 1 y G2 igual a 2. Y entonces con esta relación de recurrencia generar una sucesión de números que va a tener propiedades parecidas justamente a la de Fibonacci, pero como tiene dos términos iniciales diferentes a los de Fibonacci, de hecho, en realidad con los de hoy sí recuperamos a los de Fibonacci, pero por ejemplo con los de mañana nos da una serie completamente distinta, en realidad una sucesión de números completamente distinta. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes puede generar su propia sucesión de Lucas con la fecha de su cumpleaños. ¿Sale? Entonces, y en realidad a lo que le vamos a llamar números de Lucas son justamente estas sucesiones, que son el enésimo término se ve como la suma de los dos anteriores, pero tomando los términos iniciales, G1 igual a 1 y G2 igual a 3. Ya, y cuando tomemos justamente esa sucesión con estos términos iniciales, a esa sucesión la vamos a anotar con una L. ¿Sí? Y entonces esa sucesión también satisface que el enésimo término se ve como la suma de los dos anteriores. Y esos son a los que les vamos a llamar los números de Lucas. A pesar de que todos los demás también lo son, pues vamos a estos números son a los que les vamos a llamar los números de Lucas. Y digamos, haciendo justamente lo que hicimos con el problema de los conejos, en particular con los números de Fibonacci, por ejemplo, entonces tenemos que esta sucesión es 1, 3, el siguiente es 4, luego tenemos el 7, el 11 es 4 más 7, 7 más 11 nos da 18, 11 más 18, 39, y así nos vamos. Sí, aquí aparece hasta el 199. Pero justamente todas estas sucesiones de números pues son infinitas. Bien, y lo primero o lo siguiente que tenemos que notar es que no es privativo que definamos justamente estas sucesiones para subíndices 0. Bueno, en realidad, digamos, todavía no lo había definido para el 0, sino solamente lo había definido para números positivos, es decir, términos, que era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, sino podemos extender justamente esto de los números de Fibonacci y Lucas a subíndices negativos. Entonces, por ejemplo, aquí en la tablita lo que aparece es los números de Fibonacci. En el segundo renglón justamente aparecen los números de Fibonacci que ya hemos escrito antes, pero el término en 0 vale 0.
Pero si notan en el siguiente renglón, aparecen los números de Fibonacci, pero con subíndice negativo. Y vean que lo curioso que sucede con los números de Fibonacci con subíndice negativo es que en realidad se están repitiendo. Y lo único que cambia es que se va alternando un signo. ¿Sí? Es decir, el segundo término de la asociación de Fibonacci es 1, pero el término -2 vale -1. El 4 vale 3, pero el -4, el lugar número -4, vale -3. ¿Sí? Entonces noten justamente esa alternancia de los signos. Y lo mismo sucede con los números de Lucas. O sea, una vez que los extendemos a subíndices negativos, entonces aquí lo que sucede es que también hay una alternancia de signos, pero si lo notan, justamente sucede en relación distinta a los números de Fibonacci, en el sentido de que para la alternancia de los signos en los números de Fibonacci sucede en los subíndices de orden par. Y la alternancia de los signos en los números de Lucas sucede para los subíndices impares. ¿Sale? Y entonces, eso es algo sumamente bonito. Y de hecho, hay muchas relaciones que no vamos a ver justamente de Fibonacci, de los números de Fibonacci y Lucas. Unas de las más famosas son justamente las fórmulas de Cassini, de este astrónomo. Pero pues yo pensé que no nos iba a dar mucho tiempo y seguro pues no, les voy a platicar acerca de ellas. Y en realidad, digamos, solamente les voy a platicar estas, que son las fórmulas de Binet. Y en realidad lo que se dio cuenta Binet es que, bueno, antes de decirles justamente qué es lo que se dio cuenta, en realidad su nombre completo es Jacques-Philippe Marie Binet. Otra vez, él es un matemático francés del siglo XVIII, siglo XIX. Y él fue muy importante, hizo bastantes contribuciones en las matemáticas, no solamente, digamos, ahorita con respecto a los números de Fibonacci, el número dorado, sino pues también, por ejemplo, al álgebra lineal y cosas de ese estilo. Entonces, él lo que se dio cuenta es que hay una relación más acerca de los números de Fibonacci y el número dorado, pero que también incluye a los números de Lucas. ¿Sí? Y en realidad lo que se dio cuenta es que cuando tomamos potencias del número dorado, entonces aparecen de manera natural sumas o aparecen relaciones que involucran a los números de Lucas y a los números de Fibonacci con justamente el número dorado. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que se dio cuenta es que el inverso multiplicativo del número dorado, pues es justamente -1 más la raíz de 5 entre 2. Vean que esa es una propiedad también muy importante justamente del número dorado, que su inverso se parece mucho a él. Y en realidad lo único que cambia es justamente el signo positivo que tiene el número dorado. Su inverso se cambia por este signo negativo que aparece en -1. Luego aquí está fiel a 0, pues es 1. ¿Sí? 2 más 0 por la raíz de 5 es 2. Entre 2 pues nos da 1. La primera potencia de phi, él se dio cuenta que se podía ver justamente como las potencias anteriores del mismo número phi, del número dorado. ¿Sí? Es decir, fiel a 1 se ve como fiel a 0 más fiel a -1, que es justamente lo que está escrito aquí, y que da resultado justamente como el número dorado, que es 1 más 1 por la raíz de 5 entre 2. Y lo mismo sucede con el cuadrado. El cuadrado se ve como fiel a 1 más fiel a 0. Entonces vean que vuelve a surgir como una especie de relación de recurrencia en donde la potencia enésima del número dorado se ve como la suma de las potencias anteriores, de las dos potencias anteriores. Y al simplificar justamente esa suma, nos da una relación de la forma el enésimo término de los números de Lucas más el enésimo término de los números de Fibonacci multiplicado por la raíz de 5, todo ello entre 2. Entonces vean que pues esto es un poco bonito. Bueno, a mí se me hace bastante bonito porque en realidad nos permite calcular potencias del número dorado simple y sencillamente haciendo sumas de números de Lucas y Fibonacci. ¿Sí?
Y bueno, aparece ahí un factor de raíz de 5 y hay que dividir entre 2. Pero posiblemente, bueno, no lo sé. Yo creo que ustedes podrían hacer como una especie de experimento en donde cuenten qué se hace más operaciones. Si al hacer la potencia enésima del número dorado o a realizar justamente esta suma de calcular el enésimo término del número de Lucas, el enésimo término del número de Fibonacci, multiplicar por la raíz de 5 y dividir todo eso entre 2. ¿Sí? Vamos es, digamos, algo que se me ocurrió a mí, no tienen que hacerlo, pero bueno, pero si a alguien le interesa, pues igual se lleva alguna sorpresa interesante. Y entonces, noten que en particular, para los subíndices mayores o iguales que 0, pues justamente lo que descubrimos es que la enésima potencia se ve como el enésimo término de Lucas más el de Fibonacci multiplicado por la raíz de 5 entre 2. Y si cambiamos justamente la n por menos n, entonces tenemos una relación similar. Y lo curioso es entonces que si sumamos estas dos relaciones, obtenemos una igualdad que involucra justamente a los números de Lucas con subíndice positivo, con los números de subíndice negativo y, digamos, respectivamente con los de Fibonacci, y que se ven de esta manera, ¿sí? Y si notan, en realidad lo único que cambia, por ejemplo, con respecto a esta suma de la potencia enésima con la potencia menos n, a la diferencia, es justamente los signos que están involucrando a los números de Lucas y a los números de Fibonacci, ¿sí? Es decir, en la suma, los números de Lucas se suman, pero se restan los números de Fibonacci. Y en la diferencia de esas potencias, lo que se resta son los números de Lucas, pero se suman los números de Fibonacci. Sí, aquí el paréntesis se me fue al subíndice, pero eso está multiplicando todo a raíz de 5. ¿Sale? Y entonces, si ustedes suman, entonces en realidad van a tener una relación de esta forma. Es decir, lo que nos están diciendo es que los números de Lucas los podemos ver como sumas de la potencia enésima del número dorado más la potencia enésima negativa del mismo número dorado cuando la n es par. Y es la diferencia, el enésimo número de Lucas, es la diferencia de estas potencias cuando la n es impar. Sale de manera similar, posiblemente aquí me equivoco, no, sí está bien, perdón. De manera similar, el enésimo número de Lucas se ve como la suma de estas potencias de phi dividida entre la raíz de 5 si la n es par, pero se ve como la diferencia de estas potencias de phi dividida entre la raíz de 5 si la n es impar. Bien, y entonces eso es básicamente lo que le dio a matemáticos modernos, digamos, son matemáticos, les voy a decir el nombre, uno se llama Alexei Stakov y Samuel Aranson. Ellos se dieron cuenta de que a partir justamente de estas relaciones se podían crear unas nuevas funciones que son funciones hiperbólicas. Y es que noten, si ustedes comparan al seno hiperbólico de x, que por definición justamente se ve como e a la x menos e a la menos x entre 2, pues en realidad, digamos, la estructura de estos números se parece mucho a estas diferencias, ¿sí? El coseno hiperbólico se ve como e a la x más e a la menos x entre 2. Y entonces eso dio pauta a que justamente se crearan estas funciones que se llaman funciones hiperbólicas de Fibonacci y Lucas y que están definidas de esta manera, ¿sí? Las primeras dos son el seno, que es el que aparece aquí, el seno hiperbólico de Fibonacci, lo denotaron así como una S pequeña, F, que denota justamente Fibonacci, S denota que es el seno, y entonces tenemos al seno hiperbólico de Fibonacci y se ve justamente como este cociente. Y vean justamente que se parece mucho al seno hiperbólico, al que ustedes estudian en cálculo 1 o en cálculo 2 más precisamente. Y el coseno se les ocurrió poner justamente estas potencias impares. Y bueno, a mí me pareció muy impresionante porque en realidad al parecer las funciones hiperbólicas
pues fueron descubiertas o creadas, no sé cuál sea lo correcto en este caso, pues alrededor del siglo XVIII. Entonces, si notan, esto que les estoy presentando aquí, en realidad lo descubrieron hace muy poco, al final del siglo pasado, ¿sí? Por ahí de 1994, 96. Y entonces crearon estas funciones. Lo curioso es que justamente satisfacen muchas propiedades parecidas a las del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, pero lo que no comparten es justamente la propiedad de paridad e imparidad de las funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el seno hiperbólico de Fibonacci es impar. El coseno de Fibonacci no es ni par ni impar. El seno de Lucas, que está definido justamente como la diferencia de phi a la 2x menos phi a la menos 2x, no es par ni impar. Pero el coseno de Lucas, ese sí es par. Pero aún así, esta era una diferencia muy importante que tienen estas funciones seno y coseno de hiperbólicos de Fibonacci y Lucas. Y es por ello que en principio no les causó pues avances en su trabajo, sino que hasta que se dieron cuenta que podían de alguna manera normalizar y definir estas nuevas funciones, que son el seno y coseno hiperbólico de Fibonacci, simétricas, y que justamente para distinguirlas de las anteriores, después de la S, que denota seno, la F, que denota Fibonacci, escribieron otra S para determinar que es el seno de Fibonacci simétrico, y la definieron así, justamente como esta diferencia de phi a la x menos phi a la menos x entre la raíz de 5. Entonces, nuevamente aquí se me fue este paréntesis. El coseno está definido como la suma de estas potencias de phi entre la raíz de 5. Y de manera similar a las anteriores, el seno de Lucas simétrico solamente se define como phi a la x menos phi a la menos x. Y el coseno se define como phi a la x más phi a la menos x. Y lo importante de estas nuevas funciones es que estas sí se parecen muchísimo más a las funciones hiperbólicas usuales. En este caso, el seno sí es impar, de la misma manera, el seno de Fibonacci simétrico es impar, de la misma manera en la que lo es el seno hiperbólico. El coseno de Fibonacci también es par, de la misma manera en la que lo es el coseno hiperbólico. Y lo mismo sucede con el seno de Lucas simétrico y el coseno de Lucas simétrico. ¿Sí? El seno es impar y el coseno es par. Entonces, estas funciones ya se parecían mucho más a las funciones hiperbólicas. Y de hecho, ya no escribí el título del libro, pero lo iba a escribir justamente en las presentaciones, se me pasó, disculpen por eso. Pero en uno de los libros que se llama Matemáticas de la Armonía, justamente en este caso nada más de Samuel Aranzón, no, perdón, de Alexei Stakov, en él hay unas tablas bastante bien elaboradas de justamente todas las propiedades que se pueden obtener y que son parecidas a las propiedades del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico. Y de hecho también se pueden definir la tangente de Fibonacci simétrica y la cotangente y todas las demás funciones hiperbólicas. Pero eso ya no lo quise hacer justamente para enfocarme en estas. Y entonces, algo súper importante de estas funciones hiperbólicas de Fibonacci simétricas es que a pesar de que tienen muchas propiedades muy parecidas a las que cumplen las funciones trigonométricas hiperbólicas que conocemos, estas tienen una peculiaridad muy importante y que es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? En esta imagen, la gráfica de rojo es justamente la gráfica del coseno de Fibonacci simétrico. Y vean que están ahí marcados ciertos puntos. Ahorita les digo que tienen esos puntos de particular. Y la gráfica que está en verde es la del seno de Fibonacci simétrico. Y entonces noten que lo que está sucediendo con esos puntos que están marcados es que si ustedes toman, por ejemplo, el término n igual a 0 de la sucesión de Fibonacci, pues ese es igual a 0.
Entonces, en realidad, el punto C que está marcado allí es el punto 0,0, que corresponde justamente al enésimo término, en este caso n igual a 0, de la sucesión de Fibonacci. Y el punto 1, el punto A que aparece aquí, es el 1,1. Y ese corresponde justamente al primer término de los números de Fibonacci. Y entonces vean que se van alternando, es decir, empecé con el 0, el siguiente, el origen está en el seno hiperbólico de Fibonacci simétrico, el 1,1 está en el coseno, el 2,1 está en el seno, y luego el 3 está en el coseno. Y entonces justamente lo que está pasando es que el coseno, bueno, voy a empezar con el seno hiperbólico de Fibonacci simétrico está capturando a todos los números de Fibonacci de índice par, mientras que el coseno está capturando a todos los números de Fibonacci de índice impar. Y eso es justamente algo que diferencia a estas funciones hiperbólicas de Lucas simétricas con las viejas funciones hiperbólicas que conocemos de cálculo, ¿sí? Y eso lo vuelve, digamos, de alguna manera, justamente la generalización que dan ellos es que los números de Fibonacci son como el análogo discreto de estas funciones hiperbólicas de Fibonacci, ¿sí? A ver. Es probable que le haya cambiado el título a las presentaciones, es decir, invertí justamente la anterior, las gráficas, según recuerdo, son justamente las de las funciones hiperbólicas de Fibonacci, y si no me equivoco, estas son las de Lucas. Y entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, vuelve a aparecer algo parecido a lo que les expliqué con respecto a los números de Fibonacci, pero en este caso, ahora con respecto a los números de Lucas. Es decir, la función coseno de Lucas simétrica nos va a recuperar, en este caso, a los números de Lucas de orden par, mientras que el seno nos va a recuperar a los de orden impar. ¿Sale? Entonces vean que esta es una propiedad pues justamente bastante bonita, que interpolan justamente a los números de Lucas y a los números de Fibonacci. Bien, entonces, pues esa era una de las primeras funciones hiperbólicas de las cuales yo les quería platicar. Y lo siguiente es ahora una nueva generalización. Digamos, ¿qué sucede con esta nueva generalización? La idea es, tomen un número real, vamos a llamarlo lambda, y el único requisito que le vamos a pedir es que ese número lambda sea mayor que 0. ¿Sale? Y entonces, por cada uno de estos números que sean mayores que 0, vamos a crear una nueva sucesión de recurrencia, que es esta que está escrita aquí. Y la vamos a, justamente para hacer énfasis que para cada número real lambda, estamos creando una nueva relación de recurrencia, entonces ponemos ese número lambda como subíndice. Y entonces ahora manejamos justamente más la notación de función para referirnos justamente a que estamos tomando el término, en este caso, por ejemplo, n más 2 de esta sucesión que estamos considerando. Y entonces el punto es que vamos a definirla de la siguiente manera, es decir, el término n más 2 se va a ver como lambda multiplicado por el término n más 1 más el término enésimo. Y vamos a pedir que tenga condiciones iniciales. A las condiciones iniciales los autores le llaman semillas, ¿sí? Justamente porque son las condiciones que generan a toda la sucesión. Y entonces, en 0 vamos a tomar el 0 y en el 1 vamos a tomar el 1. ¿Sale? Y entonces, pues vean que en realidad, a diferencia de lo que teníamos antes, pues una cantidad numerable de al menos de sucesiones, las que generó Lucas, con esta tenemos una cantidad no numerable de sucesiones.
porque tenemos una para cada número real mayor que 0. ¿Sale? Y entonces, digamos, haciendo un truco parecido a lo que hicimos al inicio de la charla, es decir, dividimos entre el enésimo término más 1, entonces llegamos a una relación como la que está marcada aquí. Y si calculamos el límite, entonces lo que obtenemos, y lo llamamos x es el límite, entonces lo que obtenemos es que el límite vale lambda más 1 entre x, calculando el límite de ambos lados de la igualdad que tenemos aquí, la igualdad 2. Y entonces, esa igualdad se puede reescribir como x al cuadrado menos lambda x menos 1 igual a 0. Y sucede que este polinomio o esta ecuación cuadrática también tiene dos raíces, que son lambda más lambda al cuadrado más 4 entre 2 y lambda menos lambda al cuadrado más 4 entre 2. Y entonces, nuevamente, como estamos pensando en términos positivos, ¿no? O bueno, sí, vamos a pensar en términos positivos, nuevamente vamos a tomar la raíz positiva. ¿Sí? Y entonces, digamos algo que ya no les platiqué justamente de los números de Fibonacci, es que, o el número dorado, no sé si se los platiqué, digamos lo hice en la primera tablita, es que cumplen ciertas relaciones con la potencia, con potencias. Sí, en este caso, digamos, lo que sucede es que estas raíces cumplen estas relaciones que tenemos aquí. Es decir, la primera de ellas, a la n, es lambda veces la potencia 1 menos, es decir, la potencia x a la x1 a la n menos 1, más la segunda anterior, x2 a la n menos 2. Y lo mismo sucede con x2 a la n. Entonces, a la raíz positiva x1 de esta ecuación que se le llama ecuación característica, es decir, x al cuadrado menos lambda x menos 1 igual a 0, vamos a denotarla con phi lambda, ¿sí? Y esta familia, en realidad otra vez hago el énfasis de que esta familia de números phi lambda en realidad es 1 para cada lambda, ¿sí? Y esta es una familia de constantes, es decir, números reales, perdón, que tienen propiedades similares a las del número dorado. Por ejemplo, ¿cuáles? Si lambda es igual a 1, entonces phi 1 es el número dorado que justamente les estábamos platicando de él, ¿sí? Si lambda es igual a 2, entonces tenemos el número que es 1 más raíz de 2. Y a este número se le llama número de plata, ¿sí? Y si lambda es igual a 3, entonces tenemos 3 más raíz de 13 entre 2, y este es el número de bronce. Y si lambda es igual a 4, entonces tenemos 2 más 2 más raíz de 5, perdón, y a este le llaman número de cobre. Y bueno, así podemos seguir justamente, por ejemplo, tomando lambdas naturales, que son justamente los que aparecen de aquí hasta lambda igual a 8. Pero a toda esta familia que teníamos en la diapositiva anterior, les llaman números metálicos o proporciones metálicas, siendo justamente el número dorado uno de ellos. Y pues digamos en analogía justamente a lo que sucede con el número dorado, estos números metálicos satisfacen esta relación, es decir, que la potencia enésima de phi lambda es lambda veces phi a la n-1 más phi a la n-2. Sí, digamos, aquí está la prueba, pero no me voy a detener justamente a ella. Y además, los números que vamos a llamarle los lambda números de, a ver, hay unos números que los vamos a llamar lambda números de Fibonacci, que son justamente copiar las propiedades que tenían los números de Fibonacci, pero ahora justamente con estos valores de phi lambda, ¿sale? Y entonces, los lambda números de Fibonacci cumplen esta fórmula, que es la fórmula de Ghazal, y que es esta que está aquí escrita. Phi a la n lambda menos 1 entre phi lambda a la n entre la raíz de 4 más lambda al cuadrado. ¿Sale? Y lo que sucede es que esta fórmula de Ghazal es una generalización de la fórmula de Binet.
En particular, si tomamos lambda igual a 1, entonces esta fórmula de Ghazal se reduce a la fórmula de Binet, ¿sale? Que es justamente lo que aparece aquí. Entonces, esta fue deducida por un matemático que se llama Midhat Ghazal, espero que así se pronuncie, y esta también es cierta aun cuando los números n, los números que justamente nos determinan el enésimo término, es un entero negativo, ¿sí? Y además, sucede que si tomamos el término 2k, se relaciona con el menos 2k, justamente con un signo. Es decir, f lambda, el término 2k de f lambda es menos el término menos 2k de f lambda. Y para los impares, se tiene esta igualdad. ¿Sí? El término 2k más 1 es el mismo que el término menos 2k más 1, ¿sí? O menos 2k menos 1. Y entonces, esto en realidad lo que nos afirma es que esta proposición nos garantiza que justamente la sucesión de números f sub lambda es simétrica con respecto a el término f sub lambda en 0. Y entonces vean que si unificamos estas dos relaciones que tenemos aquí, entonces el término enésimo negativo se relaciona con el término enésimo positivo justamente con una potencia n más 1 de menos 1. Bien, y entonces con ello podemos obtener justamente otras igualdades que son parecidas a las que les mencioné antes. Es decir, en particular, justamente para sucesiones, que son para números que van a ser generalizaciones de los números de Lucas. ¿Sí? Es decir, lo que les platiqué justamente en las diapositivas anteriores era para las generalizaciones de los números de Fibonacci, pero podemos crear algo parecido para los números de Lucas, es decir, definir una nueva sucesión de números que dependa de lambda, con lambda un número real positivo, y entonces para cada uno de ellos tenemos una nueva sucesión de lambda números de Lucas, que son estos que aparecen aquí. Y estos van a satisfacer justamente esta igualdad que tenemos aquí. El enésimo término se ve como la suma de las potencias de las raíces características del polinomio, las raíces del polinomio característico que vimos antes, que es justamente que aparece aquí, x al cuadrado menos lambda x menos 1. Y en particular, nuevamente, cuando lambda es igual a 1, recuperamos los números de Lucas. Y entonces, ellos cumplen justamente esta relación que aparece aquí. Y si sustituimos x1 como justamente phi lambda, sucede que x2 es menos 1 entre phi lambda. Es decir, la segunda raíz de la ecuación característica es el inverso multiplicativo. Es más, bueno, lo voy a decir, va a sonar feo, pero en realidad es el inverso aditivo del inverso multiplicativo de phi lambda, ¿sale? O sea, a veces me complico las cosas tratando de describir esto. Ok, y entonces, estos números aparte justamente se relacionan con los phi lambdas de esta manera. Esto en realidad es lo que está escrito aquí arriba, pero escrito ya, digamos, de manera más específica. Y entonces, de manera similar a lo que les platiqué justamente para los números de Fibonacci, y haciendo una especie de unificación, viendo que hay una relación entre los términos pares y los términos impares, entonces el enésimo término negativo de los números de los lambda número de Lucas es menos 1 a la n por el enésimo término positivo del lambda número de Lucas. ¿Sale? Y entonces, esto, digamos, muy parecido. Sí, perdón. Disculpe, 5 minutos. Ok, bien, entonces, pues justamente digamos, aterrizar un poco las ideas, ya nada más déjenme comentarles que estos números, los lambda números de Fibonacci y los lambda números de Lucas, sirvieron justamente para crear
otra nueva familia de funciones hiperbólicas, que son estas, de hecho estas todavía no son, pero más bien justamente si notan el parecido que tienen estas relaciones de los números lambda de Fibonacci y Lucas con las funciones hiperbólicas, entonces ellas dieron origen justamente a estas, que son la lambda, función seno hiperbólico de Fibonacci, y coseno hiperbólico de Fibonacci, que están, en este caso para el seno está definido de esta manera. El coseno está definido así, y todas estas funciones también tienen la peculiaridad de que tienen el mismo comportamiento en cuanto a paridad e imparidad de las viejas funciones hiperbólicas. Y bueno, entonces ya nada más para terminar un poco pues lo que les quería platicar acerca de las funciones, de la relación de estas funciones hiperbólicas y las geometrías no euclidianas, pues sucede que hay una manera de darle, por ejemplo, al semiespacio superior una forma distinta de medir. Y esa forma distinta de medir, digamos, lo que hace es justamente cambiar la geometría. O sea, en particular, por ejemplo, le cambiamos la forma de medir con algo que se llama la métrica hiperbólica. Y entonces, por ejemplo, el semiespacio superior, al darle esta manera de medir con la métrica hiperbólica, le cambia completamente su geometría. Y eso da origen justamente a una de las geometrías no euclidianas, que es justamente la geometría hiperbólica. Y lo que sucede es que estas métricas hiperbólicas, o esta métrica hiperbólica, está dada en términos de las funciones hiperbólicas. Entonces, lo que sucede aquí, ya digamos justamente para terminar, es que una vez que tenemos estas funciones, lambda, funciones hiperbólicas de Fibonacci y Lucas, entonces podemos definir de manera similar a como está definida la métrica hiperbólica en el semiespacio superior, por ejemplo, métricas con la cual le vamos a cambiar la manera de medir. Podemos pensar justamente otra vez al semiespacio superior o al disco unitario. Y cada una de estas maneras de medir nos va a generar una geometría distinta en cada uno en estos espacios. ¿Y en qué sentido van a ser distintas? Pues van a ser distintas porque no van a preservar, o sea, justamente se puede hacer los cálculos en donde estas geometrías son distintas porque no hay una función que preserve áreas entre ellas. Se va a preservar, por ejemplo, otra cuestión que es la curvatura, es decir, van a seguir siendo espacios con curvatura negativa, pero van a ser distintos porque justamente no van a ser isométricos. Y entonces, pues justamente se puede hacer algo similar con la métrica de la esfera. En la esfera igual tenemos una geometría que es la geometría hiperbólica, y cambiando en la esfera justamente esta métrica por métricas que tienen que ver con estas funciones hiperbólicas de Fibonacci y Lucas, podemos crear geometrías sobre la esfera que todas ellas también son distintas entre sí, porque a pesar de que van a tener justamente curvaturas similares, en realidad la distancia entre los puntos, entre los mismos puntos, dependiendo justamente en la geometría que estemos, van a ser distintas. Y pues bueno, concluyo con eso, pues espero que les haya parecido interesante justamente esta parte que es a partir de ideas básicas que eran pues el conocimiento de las funciones hiperbólicas, se crearon nuevas familias de funciones hiperbólicas, ¿sí? Que son estas las funciones hiperbólicas de Fibonacci y Lucas, y que cumplen propiedades parecidas, pero que sí son distintas porque estas tienen análogos que son discretos, mientras que las funciones hiperbólicas clásicas no se conoce que tengan un análogo discreto. Y los análogos discretos justamente son estas sucesiones de Fibonacci y Lucas. Ok, bueno, entonces, pues les agradezco mucho su atención. Es todo por mi parte. Si tienen preguntas, me parece que, bueno, no, si no me acabé mi tiempo, a lo mejor sí haya tiempo para hacer preguntas. Y vamos a comenzarte a pasar un par de preguntas, ¿ok? La primera pregunta dice, pareciera que Lucas y Fibonacci se copiaron en la relación. ¿Sabes quién dio primero la relación o uno se basó en el otro? Disculpa, no te puedo escuchar, se oye apenas si detecto tu
tu sonido. ¿Ya me escuchas mejor? No. Bueno, Ah, ¿me perdón. escucho Sí, yo? ya te escucho. O- Ya te escucho. ok. La primera es, pareciera que Lucas y Fibonacci se copiaron en la relación. ¿Sabes quién dio primero la relación o uno se basó en el otro? No, bueno, el primero que dio justamente esta relación de recurrencia fue Fibonacci. Sí, Fibonacci fue pues, alrededor del siglo XIII, sí, siglo XIII, bueno, nació en el siglo XII y siglo XIII, y Lucas es pues, ya más pegado al siglo XIX. Entonces, el primero que dio justamente esta relación de recurrencia con los números de Fibonacci, pues fue justamente Fibonacci. Y en realidad, digamos, lo que hizo Lucas, sí, en cierto sentido fue copiar lo que había hecho Fibonacci, pero más que eso, justamente actuó como lo que generalmente hacemos en matemáticas, que es algo que ya conocemos, tratamos de ver si se puede generalizar. Es decir, si hay cosas parecidas que tengan propiedades similares, pero que no sea exactamente el mismo objeto. Y fue justamente lo que hizo Lucas. Generalizó esta sucesión de Fibonacci a pues una infinidad de sucesiones. Pero sí, Fibonacci fue el primero. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿hay alguna otra aplicación que puedas mencionar de los números de Fibonacci y Lucas, además de la geometría o de las funciones que mencionaste de otras áreas? Sí, bueno, sí, claro. Que en realidad, digamos, no les voy a decir mucho porque también la idea es que, pues, Enrique mencionaba hace un rato que a lo mejor alguno de ustedes podría estar interesado en, pues, justo crear una tesis. Y digamos, dentro de las aplicaciones, voy a mostrarles un libro, que es espero, no lo van a lograr ver muy bien, pero en este libro que se llama Las geometrías no euclidianas, desde el problema de 4 de Hilbert hasta sistemas dinámicos dorados y estructuras finas. Entonces, una de las primeras aplicaciones que, pues, digamos, son bonitas justamente es que todo esto se puede aplicar a sistemas dinámicos. Sí, hay toda una teoría relacionada con sistemas dinámicos. Como les digo, si alguien está interesado en realizar una tesis, pues muy bien, justamente podría incursionar en este estudio de los números de Fibonacci y Lucas y ver las aplicaciones justamente a los sistemas dinámicos. Ahora, por otro lado, dentro de las aplicaciones a las matemáticas, déjenme decirlo, yo soy matemático, está que a partir justamente de todas estas ideas, se dio una nueva definición de los números reales, lo cual a mí me parece pues, sorprendente. Pero aparte, digamos, fuera de las matemáticas, digamos, ya más pegado a las ciencias de la computación, eh, se puede crear lo que se le llama, em, se me fue el nombre. Em, bueno, lo voy a decir así, está relacionado con criptografía. O sea, hay manera de hacer criptografía, otra vez utilizando justamente estas ideas de los números de Fibonacci y Lucas. Y dentro de las aplicaciones, pues también está un poco hacia la física. Hay una teoría que le llaman la teoría, pues digamos, del cuerno dorado, en el cual se da justamente un modelo que posiblemente se pueda aplicar al modelo del universo. Y, por ejemplo, también en biología, justamente ahí la aplicación es el fenómeno de la filotaxis, que es justamente cómo se van arreglando, por ejemplo, las flores o estas hojitas dentro de, pues sí, de las plantas y cosas de ese estilo. Entonces, a grandes rasgos, digamos, esos son como las otras aplicaciones que hay de estos números de Fibonacci y Lucas. Y como les digo, en realidad, digamos, si alguien está interesado, pues puede desarrollar alguna de estas aplicaciones. La siguiente pregunta es, ¿con base en qué le asignan los nombres a los números, como dorado, de plata, de bronce, etcétera? Digamos, el dorado, pues digamos, ese es básicamente por tradición, ¿sí? Y digamos, de los otros, de estos números metálicos,
en realidad es por en cuanto al lambda. ¿Sí? Por ejemplo, como para lambda igual a 1, lo que nos recupera es el número dorado, entonces el siguiente, que sería lambda igual a 2, es el número de plata. Luego lambda igual a 3, pues es el número de bronce. Y lambda igual a 4 es el número de cobre. Y en realidad, digamos, sí va a haber ciertas peculiaridades que tienen estos números, pero en cierto sentido es en base a eso. Y si lo notan en realidad como estos números metálicos están indexados con un número real, no es digamos, natural hablar del siguiente. O sea, por ejemplo, y de hecho ni siquiera es natural hablar del primero. Es decir, ¿cuál es el primer número phi lambda? Pues quién sabe, porque como estamos tomando lambda en los reales positivos, entonces pues no hay un número real que sea el primero. Entonces, pues justamente se les dio estos números en cuanto a que estos números lambda pues son justamente los primeros 4 números naturales. Bueno, la que sigue es, ¿existen phi lambdas complejos? Esa es una muy buena pregunta, que la verdad no lo sé. Digamos, en lo que yo he investigado, bueno, he visto en los libros y lo que he podido leer, no hay una extensión directa hacia los números complejos. Pero yo no veo ninguna obstrucción a que sí se logre hacer. Es decir, en cuanto a fuente de investigación, a lo mejor se puede realizar. Que nos dé algo que sea importante, digamos, en sentido de aplicaciones, pues a lo mejor ahí sí no las hay o no se ha descubierto y por eso no se ha escrito. Pero en principio yo no he visto en ningún lado, digamos, que haya phi lambdas con lambdas complejos. Yo tengo una pregunta ¿Sí? de Ricardo. Ricardo Guzmán. Él pregunta que, así como podemos construir la espiral de Fibonacci con los números de Fibonacci, ¿se pueden construir alguna curva o espiral con los otros números que mencionaste? Sí, también hay muchas otras espirales que están relacionadas justamente con estos números metálicos. Sí, digamos, eso es algo de lo que he querido hacer justamente, pues una investigación también más detallada, porque en los libros que he consultado solamente se menciona, pero no he logrado ver una fuente en el cual, digamos, ya esté escrito, pero sí hay justamente más espirales que están relacionados con estos phi lambdas. Ok, la última dice, es de Alo García Moreno y te dice primero que quiere agradecerte por traer un tema tan bonito. Y la pregunta ¿es cierto que se puede ocupar el número áureo para medir la belleza de un rostro o es mentira? Pues digamos, en términos, ¿cómo lo digo? O sea, la belleza, digamos, es algo subjetivo, ¿sí? O sea, justamente, pues la belleza depende mucho de, pues, cada uno de nosotros. Digamos, a lo que a mí me parece bello, muy probablemente a todos ustedes o a la mayoría de ustedes no es así. A lo mejor sí hay coincidencias, pero pues seguramente hay muchas que no son coincidencias. Pero digamos, en términos en cuanto a armonía, sí, justamente el número dorado ha sido uno de los números que se ha utilizado eh, como parámetro para medir la estética. Sí, muchos, muchos artistas del Renacimiento pues utilizaron justamente el número dorado como parámetro para realizar justamente sus trabajos. Y por ejemplo, pues hay quienes dicen que muchas de las relaciones de nuestros cuerpos, por ejemplo, pues el tamaño de los huesos de nuestros dedos, están en proporción áurea. O, o también, digamos, se afirma que entre más esté cercana la proporción de nuestro rostro a la proporción áurea, pues el rostro es más bello.
Y así hay muchos ejemplos en donde se utiliza justamente la proporción áurea. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, o sea, el tamaño que tienen, al parecer no es un tamaño elegido al azar. Justamente pueden hacer el experimento y ver qué tan cierto es o qué tan cierto no lo es. Pero en teoría, justamente si ustedes hacen el cociente del tamaño de los lados, eso les va a dar algo que es muy cercano a la proporción áurea. Entonces, digamos, en términos así, pues un poco concretos, pues sí, el número dorado se ha utilizado en muchas áreas, no solamente de las matemáticas, sino también en las matemáticas, en otras áreas, para determinar justamente un parámetro de belleza. Bueno, pues ya son todas las preguntas. Te agradecemos muchísimo tu ponencia, estuvo muy interesante. Y pues vamos a presentar al ponente de la siguiente semana. Él va a ser el maestro en ciencias, Héctor Axel Saavedra Luis. Él es profesor de MAC y el título de su ponencia es Ecuaciones, una tragedia en las matemáticas. Hablará sobre la evolución de las ecuaciones polinomiales desde la Edad Antigua hasta la teoría de Galois. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo su asistencia y los esperamos la próxima semana. Ok, pues bueno, Gracias nuevamente otra vez. les agradezco. Pues tengan bonita tarde. Muchas gracias por tu participación, Miguel. Muy buena charla, ¿eh? Yo creo que muy entendible, muy digerible para los estudiantes. Entonces, Pues gracias.